Bueno, tal vez en algunos momentos, porque claro, mientras iba preparando los encuentros, iba también pensando en algunas articulaciones, ¿no? Tal vez con la clínica, así que tal vez en algunos momentos como frenando la grabación. Ahora, pero bueno, ahora sí, si les parece, vamos comenzando bueno, para ir contándoles un poco la idea de estos encuentros, de este seminario que bueno, que le puse como título esta pregunta, ¿no? De Lacan. ¿Quién analiza hoy, ¿no? Y bueno, la idea de estas reuniones es trabajar algunos textos de Freud y de Lacan, ¿no? Que atraviesan, a mi entender, este texto que es La dirección de la cura y los principios de su poder. Textos que aun siendo muy conocidos, me parece que siguen teniendo una enorme capacidad de interrogarnos en relación a nuestra práctica, ¿no? La práctica analítica. Bueno, en este caso vamos a tomar la dirección de la cura y los principios de su poder. Texto que, bueno, como decíamos recién, comienza con una pregunta que da título también a este seminario, ¿no? ¿Quién analiza hoy? Y me interesaba especialmente trabajar este texto porque me parece que ahí Lacan plantea una serie de problemas que atraviesan nuestra práctica cada vez, ¿no? La cuestión de la posición del analista, la transferencia, el saber, la formación y sobre todo la relación entre práctica analítica y poder, que esto es un punto que me interesa este, que nos detengamos, que nos detengamos ahí. La idea, bueno, no es hacer una lectura exhaustiva del texto, sino más bien eh, intentar dejarnos orientar por alguno de sus problemas, ¿no? Volver sobre algunas frases y ver qué siguen produciendo hoy cuando las leemos desde la práctica misma. Bueno, la dinámica para más o menos contarles va a ser sencilla. Bueno, voy a hablar más o menos durante 45 minutos, más o menos, y después dar un lugar a intercambio, preguntas, comentarios para poder trabajar entre todas las cuestiones bueno, que se susciten, que vayan apareciendo. Bueno, ¿quién analiza hoy? Voy a repetir un montón esta pregunta hoy. ¿Quién analiza hoy? Porque bueno, es la pregunta que lleva este seminario, con la que empieza el texto, la dirección de la cura, los principios de su poder, y la tomo porque creo que condensan realmente varias cuestiones que son de especial interés para nosotros. En principio, una confesión. La verdad que dudé bastante en si este texto iba a resultar de interés para trabajar. Me preguntaba si al trabajarlo, al proponerlo, no se iba a pensar que estaba cayendo en un anacronismo, ¿no? Porque la dirección de la cura es uno de esos textos bueno, que a veces en nuestro ámbito puede llegar a quedar como, bueno, de esos que se estudian en la facultad y después quedan olvidados, ¿no? Como, bueno, esto ya lo vi, una cosa así, o obligados al aforismo, ¿no? Por ejemplo, poner el analista en el banquillo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, a mí la verdad que es un texto que me insiste un montón. Y es una pregunta sobre todo que me insiste un montón porque es un texto de una gran riqueza, de esos que cuando, por lo menos yo, cuando estoy medio perdida, me funciona como brújula. Y también como muchos otros textos de psicoanálisis, me causa esa sorpresa, ¿no? De cada vez que vuelvo a leer. Porque, no sé, por lo menos esto a mí me pasa que es interesante como ciertos textos, ¿no? A veces a Freud mismo, ¿no? No sé si tienen la misma impresión ustedes, se les da como un cierto estatuto de museo, ¿no? Como si eso fuese letra muerta, como si no hubiese nada nuevo para leer ahí, ¿no? Pero, sin embargo, me parece que la lectura siempre puede ser recreada a partir de nuevas lecturas. A veces con objetivos precisos, delimitados, vamos a buscar algo en especial al texto, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos estudiar algo en particular y otras que bueno, estas son mis preferidas, cuando nos sorprendemos, ¿no? De lo leído, de eso ya subrayado, de ya remarcado, pero nos causa una nueva lectura, ¿no? Cuando nos cae una nueva ficha de eso que estamos leyendo, ¿no?
que tal vez no particularmente fuimos a buscar, o nos quedamos pensando en una frase de un texto que ya habíamos leído mil veces, pero que esta vez produce como un efecto distinto, ¿no? La leemos distinto. Y es desde esta idea que pensé estas reuniones, ¿no? Retomar la letra de Freud y de Lacan, ir a sus textos, a sus cadencias, a sus conceptos y volver una vez más sobre los fundamentos. Porque, como, bueno, como viene trabajando Enrique Tenenbaum en su seminario, que se llama Comienzos y Recomienzos, todo comienzo es un recomienzo, ¿no? Y creo que algo de esto se pone en juego cada vez que estamos frente a un paciente, ¿no? Seamos jóvenes en la práctica o tengamos ya un recorrido hecho, es necesario recomenzar, sentar las bases para que ese encuentro cada vez permita que aquello, que la práctica del psicoanálisis, que es de la práctica del psicoanálisis, pueda llevarse adelante. Y por eso me resulta interesante detenerme un momento en la pregunta misma del quién analiza hoy, ¿no? Porque no solamente en el quién analiza, sino en el hoy, ¿no? A mí me resulta muy interesante la cuestión del hoy. Y creo que ese hoy no, o por lo menos para mí me suena que no está ahí de manera casual, ¿no? Creo que en ese hoy convergen al menos dos cuestiones. Por un lado, indefectiblemente me parece que introduce de lleno la dimensión de la época, ¿no? Es decir, la práctica analítica no ocurre por fuera de las coordenadas de un tiempo histórico, de ciertos modos de discurso, de ciertas formas de lazo social, del lenguaje y del malestar. Pero al mismo tiempo me parece importante no leer ese hoy solamente, ¿no? Como una referencia cronológica o epocal, sino también preguntarnos, a ver, ¿por qué esto, no? Como que me parece que no se trata solamente de preguntarnos cómo son los pacientes hoy o cuáles son los síntomas contemporáneos. Por supuesto que esto me resulta importantísimo, ¿no? Y es algo que venimos trabajando un montón. Pero me parece que en este hoy, de quién analiza hoy, que esa pregunta apunta también, y quizás sobre todo, a interrogar quién ocupa ese lugar de analista en el análisis, ¿no? En el momento del análisis. ¿No? Bueno, ¿quién analiza hoy? Bueno, ¿desde dónde se analiza hoy? ¿Qué posición sostiene un analista hoy? ¿Qué relación tiene con el saber, con la técnica, con el poder y también con su época? Y en este punto me parece que es una pregunta que conserva mucha vigencia, ¿no? Porque no hay algo que garantice una autorización respecto de estas cuestiones de una vez y para siempre. No hay un ya está, ¿no? Respecto del analista. No hay un título que cierre definitivamente esta pregunta, ¿no? Del quién analiza hoy. Entonces me parece que esta cuestión del hoy vuelve a abrir cada vez, ¿no? Esta cuestión respecto de qué posición se sostiene. Y además, bueno, también se puede articular con esta cuestión del recomienzo, ¿no? Eh, en relación a que toca algo de la práctica misma. Cuando decía esto cuando hablaba respecto de la autorización del analista, ¿no? Que decíamos que no es algo que puede responderse de una vez y para siempre, como esta pregunta, ¿no? De quién analiza hoy. Porque no hay como una autorización garantizada para siempre, ¿no? No hay una garantía extendida, como se suele decir. No es una identidad adquirida definitivamente, no alcanza con haber leído, haberse formado o incluso tener experiencia clínica, que por supuesto no es sin eso, que es importantísimo, pero de algún modo la pregunta está ahí, ¿no? Insiste. ¿Por qué? Porque creo que cada encuentro obliga en cierto sentido a esto, ¿no? A recomenzar. Y recomenzar me parece que tiene que ver con esta cuestión del hoy, de quién analiza hoy. Pero no porque se empiece desde cero, ni porque todo saber quede anulado, sino porque no hay un saber previo que pueda anticipar completamente lo que va a ocurrir en un análisis, ¿no? En ese encuentro.
Cada paciente o cada analizante introduce nuevamente una pregunta, cada transferencia desacomoda algo, cada encuentro exige volver a situar desde dónde se escucha, desde dónde se interviene y qué lugar ocupa ahí el analista. Y me parece que eso es muy distinto de pensar la práctica como una técnica ya asegurada, ¿no? Porque cuando Lacan pregunta quién analiza hoy, creo que también está cuestionando toda idea de una posición analítica garantizada por identificaciones, por protocolos o por un saber ya establecido. Entonces, por eso digo que este hoy tiene algo de insistencia, ¿no? Como si la pregunta tuviese que volver a formularse cada vez, cada vez. ¿Quién analiza hoy? Hoy, acá, en este encuentro, hoy frente a este analizante y hoy bajo, bueno, determinadas coordenadas de discurso. Y quizás sea eso lo que mantiene viva la pregunta y también la práctica, ¿no? Evitando que se vuelva automática o puramente técnica. Porque si algo enseña la experiencia analítica es que no se trata simplemente de aplicar conocimientos, sino de sostener una posición cuya dificultad es que no queda del todo asegurada. Em, Hay algo que me parece también importante respecto de la formación, ¿no? De un analista. Porque por un lado está toda la dimensión del estudio, ¿no? El trabajo con los textos, con los conceptos, con la teoría, y eso sabemos que es indispensable. No alcanza con decir lo importante de la experiencia o el análisis personal. Hay un saber que es necesario transmitir, estudiar y trabajar. Eh, pero al mismo tiempo tampoco alcanza con eso. Y ojo que justamente ese no alcanza, y esto porque vengo, ¿no? Como repitiendo un montón esta cuestión de, bueno, con eso no alcanza y no solo eso, y bueno, ¿no? Como esta cuestión, me parece que bueno, a ver si esto lo puedo desarrollar a lo largo de este encuentro, es que creo que ahí está, ¿no? La potencia misma del psicoanálisis, ¿no? Porque no se trata de una falla a corregir, sino de una práctica que no se deja cerrar del todo por el saber, la técnica o cualquier identificación, que no se reduce a un saber formalizable, ¿no? Hay algo del oficio del saber hacer bueno, que solo se adquiere en la experiencia también, ¿no? Y acá me parece importante ubicar otra cuestión que claro, que es la importancia de pasar por la experiencia del análisis, ¿no? Tenemos entonces, bueno, la episteme, si se quiere, el saber eh, de los textos, la teoría, y también tenemos la experiencia, ¿no? Pasar por la experiencia de un análisis. Bueno, esto también se trabajó mucho en Trilce, en un momento donde hemos trabajado a través del seminario 17. Enrique lo trabajó muchísimo. Lo voy a nombrar mucho a Enrique porque me apoyo mucho en él para pensar algunas cuestiones. Em, y Enrique hablaba mucho de esta cuestión del oficio, ¿no? Del psicoanálisis no como como una profesión, sino como un oficio, justamente por esto, ¿no? Porque no hay un saber que pueda transmitirse integralmente a través de los textos, ¿no? Hay uno que sabe sobre el truco y lo transmite, ¿no? Psicoanálisis como un oficio. Hay uno que más que enseñar, transmite, ¿no? Desde su práctica en un atelier, en su taller, en su consultorio. Hay uno que enseña y transmite algo de su saber hacer a los candidatos, a los aprendices o a quienes muchas veces comienzan una práctica, incluso antes de disponer de todas las herramientas, ¿no? Freud llamó a esto análisis didáctico. Y bueno, acá también podríamos incluir lo que son los análisis de control o supervisiones, ¿no? Porque
esto que decía recién, ¿no? Hay algo de la práctica que no se transmite solamente leyendo, hay algo que pasa en la conversación clínica, en el modo en que alguien escucha este, hablar sobre pacientes, que se recorta un detalle, que si tuvo una intervención posible, o incluso que transmite una manera de orientarse en medio de la dificultad. Y Y bueno, y creo que también Lacan sitúa muy bien esta tensión, ¿no? Cuando plantea que el analista es al menos dos, ¿no? Y que produce efectos y que esos efectos los teoriza, ¿no? Lo que hay respecto del acto analítico y cómo se pasa eso a la teoría, cómo los teoriza, cómo los piensa, ¿no? O sea, me parece que es una formulación interesante porque separa ¿no? Dos cuestiones. Por un lado está quien conoce algo del oficio, quien aprende, si quiere decirse así, cierto saber hacer con la palabra, con la transferencia, con el tiempo de la intervención, con el silencio incluso. Pero por el otro lado está la necesidad de teorizar esos efectos. Es decir, no actuar de cualquier manera, no intervenir simplemente por intuición, por personalidad o por habilidad. Porque aun cuando el analista no sepa del todo lo que dice, y Lacan insiste mucho sobre esto, sí tiene que poder responder por qué hace lo que hace, ¿no? Y esto es algo que está muy fuertemente en este texto, La dirección de la cura, que vamos a ver si podemos desarrollar esto un poco más la vez que viene. Entonces, me parece que acá hay una cuestión central, porque no se trata de aplicar técnicas, pero tampoco de autorizar cualquier intervención en nombre de una supuesta espontaneidad clínica, ¿no? Todo lo que decía, que lo vemos la próxima respecto de la táctica, la estrategia y la política, que recordarán que Lacan trabaja tanto sobre esta cuestión. Hay una responsabilidad respecto de la posición que se ocupa y de los efectos que esa intervención pueda producir, ¿no? Y, y aquí me gustaría que entremos un poco en la cuestión del poder, ¿no? Porque, bueno, es una cuestión que me parece como muy importante, ¿no? Que el poder, la cuestión del poder aparece ya en el título mismo del texto, ¿no? La dirección de la cura y los principios de su poder. Y me parece importante que nos detengamos acá porque muchas veces cuando se trabaja la dirección de la cura, tendemos a quedarnos rápidamente con esto, con la dirección de la cura, pero dejamos un poco en segundo plano esta otra dimensión que es una dimensión importante, ¿no? Los principios de su poder, no es un detalle menor. Porque, qué sé yo, no sé, Lacan podría haber escrito simplemente sobre la técnica analítica, sobre la conducción de un tratamiento o sobre la transferencia, que lo ha hecho, pero sin embargo introduce la cuestión del poder. Hay algo que atraviesa la situación analítica que se trata de una asimetría, ¿no? Hay alguien que supone un saber en el otro. La transferencia, los efectos de palabra, la demanda, todo eso es inevitable, que todo eso es inevitable, inevitablemente pone en juego una dimensión de poder. Ahora bien, el problema no es simplemente si que esta cuestión del poder exista, ¿no? Sino que es lo que el analista hace con eso, ¿no? Eh, y me parece que gran parte de este texto de Lacan, de la dirección de la cura, los principios de su poder, es un intento de interrogar eh, este punto. ¿Qué hace el analista con ese poder? Porque el riesgo aparece cuando se confunde, ¿no? El lugar que la transferencia da con un poder personal, si se quiere, ¿no? Con un saber sobre la vida de la otra persona o con una posición de dominio respecto de la dirección bueno, de una existencia, ¿no? De, de- de saber qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo. Y en este punto, bueno, sabemos que la crítica de Lacan es muy fuerte, sobre todo respecto a ciertas orientaciones post-freudianas, esto lo sabemos muy bien, que tendían a hacer del análisis una práctica adaptativa, normativa o pedagógica.
¿no? Como si el analista supiera, ¿no? De antemano hacia dónde debería ir el paciente o qué forma sana tendría que alcanzar una vía, ¿no? Y en este punto me parece importante porque cuando se hablan de los desvíos del psicoanálisis, que es algo que no sé si a ustedes les pasa, pero vengo escuchando como mucho, ¿no? Respecto de cuando el psicoanálisis se desvía. Muchas veces se habla de, bueno, si hablamos de determinadas cuestiones, si son desvíos, por ejemplo, de cuestiones que tienen que ver más, cuestiones de la política ciudadana o con cuestiones mismas sociológicas, o si hacemos lecturas tal vez de textos sociológicos, sí, una lectura para, bueno, para pensar justamente desde el psicoanálisis, ¿no? Esos textos, bueno, si eso tiene que ver con un desvío o no. Yo creo que acá ubico, ¿no? Una cuestión fuerte respecto del desvío del psicoanálisis, ¿no? Eh, cuando chingamos un poco respecto de esta cuestión del poder, ¿qué hacemos con este poder que nos brinda la transferencia? Y por más de que todo el tiempo lo tengamos como bastante presente, porque es algo que venimos leyendo y pensando y trabajando, y, ¿no? En la práctica a veces, bueno, ¿no? Hay que recalculando, diría el GPS, ¿no? Un poquito. Eh, También con la forma en cómo se dan ciertos debates, ¿no? Bueno, de qué manera se dan ciertos debates dentro del psicoanálisis, bueno, ahí, ¿no? Como también situar algunos, si no se trata de esto, un desvío. Entonces, ¿por qué Lacan plantea acá, ¿no? La cuestión de los posfreudianos, de cómo fueron retomando la letra freudiana? Bueno, cada época tiene sus desvíos, es importante situarlos. Bueno, también es una pregunta, ¿no? ¿Frente a qué desvíos estamos hoy? ¿No? Respecto al psicoanálisis. Y ahí, bueno, me parece que otra vez la pregunta, ¿quién analiza hoy? ¿No? Porque también podríamos preguntarnos qué se hace hoy con el poder que la transferencia otorga, por ejemplo. Entonces, respecto de esto, ¿no? De que a veces que por más de que lo tengamos como súper estudiados, estos textos, bueno, me parece que son preguntas a detenernos, por ejemplo, cómo no quedar capturados por ese lugar de poder que la transferencia otorga. ¿Cómo no responder desde el ideal, desde el saber supuesto o desde la tentación, ¿no? Muchas veces de conducir la vida del otro, porque yo sé lo que necesita, porque yo sé lo que le hace bien, porque lo que tiene que hacer, lo que se supone que tiene que hacer. Y creo que por eso Lacan insiste tanto en poner al analista en el banquillo, ¿no? No para acusarlo moralmente, sino para recordar que el analista no está por fuera de los efectos de poder que circulan en la experiencia analítica. Y bueno, este es un punto, me parece que es como muy importante del texto, ¿no? Que obliga a volver a interrogarnos permanentemente, ¿no? Respecto de las maneras en que puede reaparecer este poder, ¿no? O el uso o abuso de este poder, si se quiere, ¿no? Maneras a veces un poco más sutiles y a veces no tanto, ¿no? Respecto de, qué sé yo, el furor interpretativo, ¿no? En el exceso de sentido, en las identificaciones, a veces, ¿por qué no?, en cierta fascinación por ocupar un lugar de excepción, ¿no? Como narcisista, si se quiere, ¿no? Por supuesto. O de ciertas formas contemporáneas de responder rápidamente a la demanda, ¿no? Como, bueno, necesito herramientas. No sé, es algo que vengo escuchando bastante de clínica. Bueno, yo necesito que me des herramientas para atravesar esta situación. Bueno, entonces creo que acá es cuando Lacan eh, ubica, ¿no? Y articula la dirección de la cura, no con el dominio del poder, sino con una ética. Es decir, que la dirección de la cura no consiste en dirigir al paciente, sino en sostener determinadas condiciones para que algo del deseo pueda ponerse en juego
sin quedar aplastado por el ideal, la sugestión o justamente el poder del analista. Y acá hay una frase que para mí es central, que bueno, en esto, ¿no? Estudiando, leyendo, volviendo sobre este texto, son esas frases que capturan el ojo, si se quiere, ¿no? Esos que te mantienen ahí y que tal vez, bueno, no sé, para mí me resignifica bastante el texto, ¿no? Dice, lo cito, ¿no? Dice, pretendemos mostrar en que la impotencia para sostener auténticamente una praxis se reduce. Como es corriente en la historia de los hombres, esto me parece espectacular, al ejercicio de un poder. Lo leo de vuelta, ¿no? Porque articula la impotencia eh, de la manera de sostener auténticamente una praxis. Eso se reduce como es corriente en la historia de los hombres al ejercicio de un poder. Me resultó, no sé, me resultó muy importante esta frase, me impacta, no sé, porque me parece, ¿no? Que Lacan no está diciendo simplemente que el analista ejerce poder, va más lejos. Me parece que lo que plantea es que allí donde no se puede sostener verdaderamente, ¿no? Una praxis con esto que decíamos antes, ¿no? Una praxis que eh, desde sus bases es inacabada, ¿no? Respecto de su teoría, aparece el recurso del poder, ¿no? Aparece el recurso del poder. Es decir, es esto, ¿no? Como el poder, en cierto punto, viene a compensar una impotencia, ¿no? La impotencia en el lugar de la imposibilidad sería. Bueno. Y me parece que esto tiene muchas consecuencias clínicas, porque sostener una práctica analítica no es fácil. O no sé, para mí el psicoanálisis no es fácil. No es una tarea fácil. Cada vez con cada paciente, ¿no? Se vuelve como, aparecen estos puntos de dificultad, ¿no? Porque implica justamente tolerar esto, el no saber de antemano, no comprender demasiado rápido, no responder inmediatamente a la demanda, no ubicarse en el lugar de quien sabe qué es lo mejor para el otro. Y estamos hechos para todo esto, ¿no? Como es cuestión de lenguaje, ¿no? Ahí aparece la dificultad, ¿no? Y a pesar de tenerlo archiconocido, bueno, porque frente a esa incomodidad, frente a esa incertidumbre estructural de la práctica, siempre existe esta tentación de refugiarse en el poder compensatorio, ¿no? De esta impotencia. El poder interpretar todo, explicar todo, orientar la vida del paciente, ¿no? Y ocupar un lugar de poder. Entonces, creo que en esta frase Lacan ubica algo no sé, a mí me resulta como muy orientador, que cuando la práctica pierde su brújula ética, ¿no? El riesgo que se transforme en el ejercicio de un poder. Entonces, por eso esta frase no me parece solamente una crítica histórica a ciertas corrientes del psicoanálisis de su época, ¿no? Me parece que es una advertencia que atraviesa las épocas, ¿no? Es una advertencia. eh, No se me ocurrió como esta cuestión, ¿no? Como que si pudiese haber un manual de usuario de psicoanálisis, tendría que venir con esta advertencia, este, adelante, ¿no? Eh, Porque ¿qué hacemos los analistas con aquello que no dominamos en la experiencia analítica? ¿Podemos sostener ese punto de no saber sin intentar taponar rápidamente con sentido, con técnica o con autoridad? Eh, Porque capaz, ¿no? Quizás, qué sé yo, esta pregunta de quién analiza hoy también podría querer decir quién puede sostener una práctica
sin quedar capturado por el ejercicio del poder que la transferencia inevitablemente pone en juego, ¿no? Es muy difícil no recordar esto en el sentido de, bueno, usted se acuerdan de las consideraciones de Freud respecto de las profesiones imposibles, ¿no? Gobernar, educar, analizar. Entonces me parece que hay algo muy interesante en cómo resuena esto con la frase de Lacan que recién le leíamos, ¿no? Pretendemos mostrar en que la impotencia para sostener auténticamente una praxis se reduce, como es corriente en la historia de los hombres, esto me parece espectacular, como es corriente en la historia de los hombres, al ejercicio de un poder. Y Freud llama imposibles a estas prácticas no porque no puedan ejercerse, lo sabemos, sino porque hay en ellas un límite estructural. Nunca pueden garantizar completamente sus efectos, ¿no? Nunca hay dominio total sobre aquello que producen. Para el psicoanálisis, bueno, sabemos esto que decíamos recién, su inacabamiento es inherente a las bases mismas frente a las cuales nos situamos en esta práctica. Y en este punto podemos decir que no hay gobierno capaz de ordenar completamente lo social, no hay educación capaz de moldear enteramente a un sujeto, tampoco hay análisis que pueda calcular o controlar del todo sus efectos. Y me parece que ahí aparece el problema del poder. Porque frente a ese imposible, frente a ese límite constitutivo de la práctica, bueno, aparece esto que decíamos, ¿no? La tentación a desconocerlo. Y de transformar el análisis en una técnica, en un saber sobre el otro, o una técnica más como de dominio, ¿no? De un saber sobre el otro, una práctica que pretenda conducir la vida del paciente hacia un ideal. Eh, Freud mismo, en este texto, que es Análisis terminable e interminable, no sé si se los dije antes, ¿no? Donde habla sobre los imposibles, toma distancia de cualquier idealización, ¿no? Del analista. Y dice algo muy importante, que no puede pedirse que alguien sea un hombre perfecto antes de comenzar a ejercer, ¿no? Si me permiten, les leo en la cita, porque me parece que es muy rica. A ver si la tengo acá. Aguárdame un minutito. Acá estamos. Perdón, se me había ido. Dice, no puede pedirse, es evidente que el futuro analista sea un hombre perfecto antes de empeñarse en el análisis. Esto es, que solo habrás en esa profesión personas de tan alto y tan raro acabamiento. Entonces, ¿dónde y cómo adquiriría el pobre diablo aquella actitud ideal que le hace falta en su profesión? Es hermoso. La respuesta rezará en el análisis propio y con él comienza su preparación para su actividad futura, dice. Y un poquito después dice que también, dice, parece pues que numerosos analistas, ¿no? Han aprendido a aplicar unos mecanismos de defensa que les permiten desviar de la persona propia ciertas consecuencias y exigencias del análisis, probablemente dirigiéndolas hacia otros, de suerte que ellos mismos siguen siendo como son y suelen y pueden sustraerse del influjo crítico y rectificador de aquel. ¿Acaso este hecho da razón al poeta cuando nos advierte que si un hombre que se le confiere poder, perdón, lo voy a leer bien. ¿Acaso este hecho da razón al poeta cuando nos advierte que,
Si a un hombre se le confiere poder, difícil le resultará no abusar de ese poder. Entre tanto, a quien se empeña en entender esto, se le impone la desagradable analogía de con el efecto de los rayos X cuando se los maneja sin particulares precauciones. ¿No sería asombroso que el hecho de ocuparse constantemente de todo lo reprimido, que en el alma humana pugna por liberarse, conmoviera y despertara también en el analista todas aquellas exigencias pulsionales que de ordinario él es capaz de mantener en la sofocación? También estos son peligros del análisis, que por cierto no amenazan al copartícipe pasivo, sino al copartícipe activo de la situación analítica. Y no debería dejar de salírseles al paso. En cuanto al modo, no puede caber duda. Todo analista debería hacerse de nuevo objeto de análisis periódicamente, quizá cada 5 años, dice, sin avergonzarse por dar ese paso. Ello significaría entonces que el análisis propio también, y no solo en el análisis terapéutico de enfermos, se convertiría en una tarea terminable finita o en interminable infinita, y ahí nos metemos en otro despelote, ¿no? Pero, eh, bueno, tal vez la cita es un poquito, un poquito larga, pero me parece que hay, bueno, estas cuestiones que trae en estas páginas Freud. Bueno, nos traen respecto de las profesiones imposibles. ¿Cómo puede hacer el pobre diablo? Bueno, analizarse, ¿no? Y analizarse, bueno, darse una vueltita cada tanto, ¿no? Ir a escucharse cada tanto. Pero también, y hay una cuestión que me parece como muy importante y que se enlaza a lo que veníamos hablando respecto de lo que dice Lacan en el texto de la dirección de la cura y los principios de su poder, ¿no? Si a un hombre se le confiere poder, difícil le resultará no abusar de de ese poder. Bueno, qué texto ¿no? Como análisis terminal e interminable es precioso. Pero bueno, vuelve a situar que la formación analista no consiste en alcanzar una completud, ¿no? En principio esto, ¿no? Una pureza subjetiva o un saber absoluto. Saben que el otro día, bueno, voy a tratar de no ser muy explícita, pero una joven analista eh, me contaba una situación, bueno, que me acordaba mucho de esta situación cuando leía estas cuestiones, ¿no? Una joven analista me contaba que, que escucha de otros analistas diciendo, ¿no? Escucha a dos analistas hablando de un tercer analista, ¿no? Diciendo, ese es su síntoma, ¿no? Hablando de un analista tercero. Ella participa. ¿Cómo? Bueno, tal cosa es el síntoma de... Entonces lo que me preguntaba esta joven analista es, entonces si yo tengo síntomas no puedo atender, no puedo analizar. Bueno, ¿no? Y me acordaba de esta cuestión también que trae Enrique, ¿no? En su seminario. Que no entre quien no sepa de geometría, ¿no? Bueno, quien no entre, que no tenga síntomas, sería, bueno, complicado. Este, complicado. Bueno, me parece que no, por esta cuestión de la pureza subjetiva, ¿no? De estar limpios y puros de cualquier cuestión. Me parece que por el contrario Freud ubica algo mucho más interesante, que es que la formación implica un trabajo permanente que no termina simplemente cuando termina el análisis didáctico, ¿no? Bueno, incluso remarca la importancia de algo de los efectos de ese, algo de que los efectos de ese análisis, ¿no? Continúen trabajando en el analista, para que pueda seguir sirviéndose de lo que la experiencia analítica le produjo, ¿no? Me parece que también escuchamos desde ahí.
Y otra vez, bueno, se me parece esta cuestión del recomienzo, ¿no? Porque la práctica analítica obliga permanentemente a interrogar la posición desde la cual escuchamos. Eh, Cada encuentro, esto que decía, ¿no? Cómo se pone a prueba desde dónde se escucha y desde dónde se interviene. Me parece que Freud ubica esta importancia. Bueno, y otro punto, ¿no? De esta cita que les traía recién, eh, que me parece como muy importante, esto que dice, ¿no? Que donde cuando a un hombre se le confiere poder, difícilmente no abuse de ese poder, ¿no? Eh, y me parece importante porque eh, me parece que introduce al analista fuertemente dentro del problema, ¿no? No lo deja fuera, no supone que el análisis vuelva a alguien inmune a cuestiones del narcisismo, al dominio o a las defensas, ¿no? Por el contrario, pareciera advertir que la práctica misma puede favorecer a ciertos desvíos y el analista deja de someter el trabajo de ubicar cuál es su propia posición, ¿no? Y esto me parece que dialoga directamente con la frase de Lacan que trabajamos antes, ¿no? Respecto de cómo la impotencia para sostener una praxis puede reducirse al ejercicio de un poder y un poder que puede funcionar como defensa, ¿no? Defensa frente a lo que la práctica tiene de incierto, ¿no? Bueno, defensa frente a esta cuestión de lo imposible, ¿no? De la completud. Y bueno, y hay otra cuestión que me parece muy importante, ¿no? Esta que el analista debería volver periódicamente a análisis, ¿no? Cada 5 años, dice. Insisto que no como un ideal de pureza ni como garantía, sino me parece que es porque hay algo de esto de que la posición analítica nunca queda definitivamente asegurada, ¿no? Entonces, otra vez, ¿quién analiza hoy? ¿No? Eh, yo insisto en esto porque yo creo realmente que no apunta solamente a quién ocupa el lugar del analista, sino también a quien puede seguir dejando que algo de su propia posición sea interrogado, conmovido y puesto a trabajo, ¿no? Eh, Porque me parece que lo que Freud está diciendo es que alguien puede estudiar psicoanálisis, practicarlo, incluso transmitirlo, bueno, y sin embargo, ¿no? Interpretar las resistencias ajenas, dice, los síntomas, los puntos ciegos ajenos, pero preservando algo de la propia posición fuera de la interrogación. Bueno, una complicación, eso me parece que da para charlar también. Después Freud dice algo de ellos mismos siguen siendo como son, ¿no? Como que hay algo del no dejarse atravesar por los efectos, ¿no? Y por eso me parece que dice que logran sustraerse del influjo crítico y rectificador del análisis, es decir, como que escapar justamente de aquello que el análisis tiene de cuestionamiento, de descompletamiento, ¿no? De la caída de las certezas narcisistas. Influjo crítico y rectificador. Bueno, que el analista vuelva periódicamente a análisis, que me parece que no es una exigencia burocrática ni como, insisto, una garantía bueno, de quedarnos libres de síntomas, eh, sino como una consecuencia lógica de entender que la posición analítica nunca queda definitivamente asegurada, ¿no? Y que, y que me parece que hay algo que Freud como Lacan insiste en cada uno de sus maneras, en que hay algo muy preciso, que es esto, ¿no? De rever cada vez desde dónde escuchamos. No hay un punto de llegada que permita instalarse cómodamente en el lugar de quien ya sabe. Y me parece bueno, que quizás el problema no sea tanto quién analiza hoy, sino esto, ¿no? ¿Quién puede seguir dejando, bueno, esta pregunta abierta? Bueno, hablé un montón. Hablé un montón. Bueno, en principio,
Eh, bueno, presentarles un poco de qué va, de qué van a ir estos encuentros. Y eh, hoy me quedé bastante en esta pregunta, ¿no? En el quién analiza hoy. Ustedes saben que los puntos de la dirección de la cura son 5. Bueno, mi pretensión, y creo que estoy siendo recontra pretenciosa, es bueno, cada encuentro tocar algo de estos 5 puntos, ¿no? Pues por esos 5 encuentros. Ustedes saben que son 3 preguntas, ¿no? Los primeros puntos de este texto son 3 preguntas. La primera es quién analiza hoy. Eh, la segunda es cuál es el lugar de la interpretación. La tercera es cuál es la situación actual de la transferencia, si se tradujo. Hay que ver la cuestión de actual. La cuarta es cómo actuar con el propio ser. Y 5, hay que tomar el deseo de la letra. Así que bueno, intentaremos ir por ahí. Y, y bueno, los escucho, las escucho. A ver qué dicen. Si tomo agüita también, de paso. ¿Se siguió? ¿Sí? ¿O fue un... ¿Sí? Sí, fue muy ameno, no, por Ah, más que bueno, menos mal. sí, fue muy ameno y te quería primero que nada agradecer, bueno, este seminario y el título, ¿no? Y la verdad que esa pregunta que se hace Lacan es genial porque con ese hoy queda siempre actualizada, como vos decís, la pregunta, ¿no? Eh, Te quería agradecer porque, bueno, estamos, justamente estoy coordinando un grupo de investigación en la Escuela Freudiana de Montevideo, que el eje es la dirección de la cura y estamos trabajando este texto. Y es una joyita porque volver a leerlo, vos fuiste puntuando un montón de cosas como que, bueno, que me parece que es importante para no desviarse y para no creérsela. Y me gustó mucho esto que vos traías de la impotencia en relación al poder, porque obviamente se aplica no solamente al análisis, sino a un montón de cuestiones en relación al gobernar, por ejemplo, que lamentablemente estamos padeciendo hoy, ¿no? Cuando algo de esa imposibilidad no se puede sostener, ¿no? Bueno, Exacto. arranco por decir eso y agradecerte. Gracias. Gracias a vos, Cori. Sí, para mí fue muy fuerte leer esa frase, o releer esa frase, ¿no? Respecto em, del poder y la impotencia, sí. Patricia, Sí, Hernando. quería hacerte una pregunta. Mencionaste en el transcurso, digamos, de tu locución varias veces la palabra desvíos, desvíos del psicoanálisis. Quería que precisaras esto, porque me llama la atención, digamos, ¿no? Bien, bien, Hernando, sí. Si es Em, posible. sí, te cuento cómo lo vengo pensando porque es algo em, que vengo escuchando. Bueno, me tocó escucharlo, no sé si es algo que se escucha, sino que me tocó escucharlo varias veces en el último año, sobre todo respecto de si los analistas tenemos algo para decir o no respecto de, bueno, ciertas cuestiones, no de lo político, sino de la política, si se quiere, ¿no? Em, y qué bueno, hay quienes piensan que hablar de ciertas cuestiones, por ejemplo, ¿no? Esto que trae Lacan, ¿no? Cuando es habitual en la historia de los hombres que el poder venga a compensar
¿no? Una impotencia en algo respecto a lo imposible, bueno, yo creo que ahí los analistas tenemos algo para decir, ¿no? Por ejemplo, esto que traía Karina recién. Por lo que vengo escuchando, otros consideran que eso es un desvío, que los analistas no tenemos que hablar de eso y bueno, tenemos que hablar de psicoanálisis. Bueno, eso por ejemplo, ¿no? Y después están, esto por lo menos por cómo vengo escuchando yo estas cuestiones. Eh, y después me parece que lo que planteaba es, bueno, si vamos a hablar de desvíos de psicoanálisis, bueno, tal vez nos convenga ubicar cuáles son los desvíos, en dónde el psicoanálisis se desvía, ¿no? En dónde es discurso analítico, en qué puntos el discurso analítico se desvía, y me parece que justamente eh, es en este punto, ¿no? Donde se hace en ejercicio de un poder, ¿no? Cuando se hace de eso para eh, decirte qué herramientas vos necesitas, ¿no? Cuando un paciente dice, bueno, yo necesito que me des herramientas para pasar esta situación, bueno, decirte qué herramientas, por ejemplo, ¿no? Eh, el otro día, una paciente, digo paciente porque son poquitas entrevistas, me cuenta que bueno, que estuvo un tiempo teniendo sesiones con una psicóloga cognitivo-conductual. eh, y bueno, y empieza a hablar. Entonces, a los encuentros siguientes me dice, claro, porque yo le, a ver, una cuestión como muy básica. Ella planteaba como una situación que la cual ella había reaccionado, perdón por ser tan vaga, pero no quiero entrar mucho en detalles, pero una situación en la cual ella había reaccionado de una determinada forma, en contextos muy distintos, esto, ¿no? Como lo que hacemos todos los días, básicamente. Y ella se quedó como muy sorprendida con esto, porque me decía, no, claro, pues la psicóloga me decía, como yo tenía lo que tenía que hacer cuando estaba frente a tal situación, ¿no? Bueno, entonces capaz ahí podemos ubicar como ciertos desvíos, ¿no? Por lo menos en lo que tiene que ver con nuestra práctica. No sé, lo pienso así, Hernando, no sé si te Sí, sí, orienta un pero poco. lo entiendo por lo que acabas de decir, eh, que tiene que ver con los desvíos, en todo caso, de la psicología. Bueno, Yo creo que eh, como analistas nosotros tenemos que dar cuenta del malestar, digamos, de la época, ¿no? Entonces, eh, escuchar lo que dicen los pacientes acerca de cómo es la vida hoy, ¿no? O cuáles son sus malestares. Eso es, digamos, algo inherente a nuestro trabajo. ujú, Creo sí que tal vez hubo y hay, digamos, ataques al psicoanálisis, especialmente de psicologías más nuevas o de las cognitivas conductuales, ¿no? O eventualmente de la ciencia o de la medicina. Pero bueno, nos toca justamente estar en este momento haciendo frente a un malestar muy generalizado y por lo tanto escuchar, digamos, demandas tal vez un poco más serias o un poco más exigentes tal vez eh, de parte de los pacientes. Pero bueno, está en nuestra experiencia poder hacerlo, digamos, adecuadamente. Pero también, como te decía, nosotros vivimos en esta época, en este país o en esta región y estamos todo el tiempo eh, tratando de saber, bueno, cómo actuar debidamente o adecuadamente, intentándolo al menos, ¿no? No sé ujú. si me escuchan bien Sí, o sí, sí. hay interferencia. No, perfecto. Gracias, Hernando.
Sí, Daniela, adelante. Bueno, a ti gracias, gracias por el recorrido, realmente se pudo acompañar todo tu aporte. Eh, Me haces pensar en esto que decís, ¿no? Que el psicoanálisis no es una tarea fácil, acuerdo contigo. Y me llevaste a un momento en un control, que accedo a un control de un paciente diciendo, vengo a controlar un caso difícil. Entonces, a la vez decía, bueno, ¿y cuáles no? ¿Dónde está cuáles no, no son difíciles, ¿no? Eso, porque si hay alguno fácil y el otro es más difícil que el anterior, ¿no? Entonces, en esto de, acuerdo contigo también en esto de que dialogan los seminarios, el tuyo con el de Enrique, en instalar esta pregunta, ¿no? ¿Quién analiza hoy? Y a la vez, o capaz que seguido, ¿quién se analiza hoy, ¿no? ¿Quién acude a un análisis, ¿no? Y en eso, porque, a ver, por lo menos acá en Uruguay, desde el 2010 se instaló en las sociedades médicas, en las prepaga creo que le dicen ustedes, el Ministerio de Salud Pública otorga a todos sus usuarios derecho a acudir, ellos le dicen psicoterapia, y hay muchos analistas que estamos trabajando y recibimos derivaciones. Y muchas veces esas derivaciones vienen de psiquiatría, de pediatría. Entonces, esas primeras entrevistas, ¿no? Vienen, digamos, con una transferencia institucional que hay que construir otra transferencia con el analista, con quien escucha. Y todo tu recorrido me hacía pensar, bueno, ¿cómo hacer la distinción? Porque cuando leemos la dirección de la cura y los principios de su poder, en el título podemos suponer que hay poder, Claro. siempre hay poder, ¿no? No es que no va a haber poder. Entonces, ¿cuál va a ser la posición y la función? Y cómo hacer una distinción entre la posición del analista y la función en relación a ese poder, ¿no? Un poco por ahí viene la pregunta, Ay, ¿no? espera, espera, ¿qué pregunta? Claro, si es posible, si partimos de que siempre va a haber poder, ¿no? Si ese poder va a marcar de alguna manera en esto que también vos lo subrayaste, eh, una sofocación, mantenerlo sofocado, por lo menos te entendí así, como una cierta sofocación, y yo anoté algo así como, vos dijiste algo así de la brújula, Sí. y yo te escuché algo del desliz, como que ese poder está, pero cuando se desliza o cuando se corre entre lo que es la posición del analista y su función, porque en la cita que vos hacés, no podía dejar de escuchar el hombre, los hombres, los mortales, ¿no? El analista está en otra posición, pero ¿qué pasa cuando ese poder, ahí está del lado del hombre y no del analista, ¿no? Que eso se pone a jugar muchas veces en un control. En un control eso es posible, ¿no? Llegar a ver en qué posición está el analista ahí en relación a ese poder, ¿no? Totalmente. Sí, ahora te entendí, Dani, perdón. No había terminado de entender la pregunta. Mira, esto justamente es algo que tenía ganas como de trabajar la vez siguiente que les decía respecto de la táctica, la estrategia y la política. Porque me parece que justamente la política responde esta pregunta, Dani, ¿no? Eh, porque en la política se pone en juego la ética. Y me parece que respecto de la ética del análisis es que se va a poner en juego este poder que la transferencia otorga, ¿no? Me parece que ahí es donde se pone en juego a través de la ética. Eh, pero si me permitís, esto
lo ubicamos más fuertemente la reunión que viene, porque es para desarrollar, porque es un punto que me interesa particularmente, ¿no? Como esta diferenciación entre la táctica, la estrategia y la política. Y me parece que este punto que vos marcás particularmente tiene que ver con la política, ¿no? Tiene que ver con la ética. Así que nada, gracias. Sí, 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 es por ahí, ¿no? Y ahora me resulta como muy interesante esta diferenciación que haces, Daniela, respecto de eh, analista y los hombres, ¿no? Como, bueno, sí, sí, muy, muy interesante. Gracias, Dani. Gracias. Sí, Enrique, adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, Patricia, por el recorrido, por el tono del recorrido este, y por poder darle a este tema una relevancia actual, eh, no dogmática, no acartonada, ¿no? Yo quería subrayar algo que me gustó mucho, que es cómo trabajaste la cuestión de las herramientas, Ah, porque es cierto que es una época en la que nos piden herramientas. Y uno podría estar tentado de decir, ¿querés herramientas? Anda a una ferretería, hay una cantidad enorme de herramientas y hasta te dan, como mencionaste, garantías extendidas y manuales de usuario. ujú, Ahora, se puede tomar toda la experiencia freudiana y lacaniana volcada en los textos como manuales de usuario. Hoy o ayer un artículo en un periódico argentino, página 12, donde hablaba de un diálogo entre un psicoanalista y una inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial había estudiado mal, había estudiado mucho. Tenía todo el compendio de conocimientos sobre el psicoanálisis y los trabajaba bastante bien. Inconsciente, transferencia, deseo, pulsión, cuerpo, experiencia. Pero no se trata de eso, ¿no? ujú, Se trata, Freud ya lo advertía, como vos lo trajiste muy bien en Análisis Terminable e Interminable, de las precauciones que hay que tener y de los peligros que supone utilizar la herramienta analítica sin el debido cuidado. Porque esta frase, ¿no? Donde reina la impotencia, aparece el ejercicio del poder. Es decir, tomemos una herramienta, la motosierra. Cuando hay impotencia porque las cosas no andan bien, en lugar de apagar la motosierra, la pone a toda velocidad. Entonces, efectivamente, es un problema brindar herramientas, así a troche y moche, sin que haya al menos dos cuestiones. Una es cómo se usan las herramientas del análisis. No hay manual de uso para eso. Hay eso que vos mencionaste, que es el oficio. Como digamos en un taller de pintura, uno puede ir a la casa donde venden elementos de pintura y comprar pinceles, óleos, acrílicos, paletas, telas, y puede tener un manual o ver de TikTok o manuales en línea acerca de cómo usar el pincel y la tela, pero eso no convierte al que usa la herramienta en un pintor. Para eso hay que practicar el oficio. Eso lo da la práctica de un atelier. Pero además, aunque esté la práctica del atelier, el maestro, el tiempo que requiere el uso del pincel y la tela, también está el truco que el maestro puede transmitir, que es, supongamos, vas a pintar una cara con dos ojos, bueno, hay que poner un puntito blanco para que la luz dé ahí y entonces, no sé, lo que fuere, estoy inventando, ¿no? Entonces, no está solamente la garantía, el manual de uso, sino que está el oficio y el truco. Así que me parece que introdujiste muy bien esa constelación de problemas respecto de qué hacer con el poder que brinda la transferencia. Eso quería decir y agradecerte. gracias a vos, Enrique. ¿Sabes qué? Que pensaba cuando hablabas, muy interesante esto de la motosierra compensando algo de eso, ¿no?
Eh, pero pensaba también de las tools en inglés, las herramientas que son las que están en las aplicaciones, ¿no? Hay algo de es un significante que está dando vueltas muy fuertemente, ¿no? Donde cada aplicación tiene sus tools, ¿sí? ¿No? Bueno, dame eso, ¿no? Dame de eso, sí, sí, sí. Daniela, ¿sabes que me quedé pensando también en algo que trajiste, que es interesante respecto de la transferencia a las instituciones y no tanto a, ¿no? Eh, Acá está Silvia Doña, que nada, yo sé que después me va a reprochar, porque me dice, vos te pones a pensar cosas del hospital después de haberte ido, yo ya la estoy escuchando, que me va a llegar un mensajito diciéndome estas cosas. Pero claro, Silvia es la jefa del servicio del hospital donde trabajaba. Y claro, en un hospital se ve mucho eso, ¿no? La transferencia a la institución, ¿no? En donde hay una transferencia fuertemente y que para armarla bueno, quien va a oficiar ahí de analistas y en el mejor de los casos, si todo sale bien, con mucho viento a favor, bueno, es un trabajo, ¿no? Sí, 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 es un trabajo. Bueno, la dirección de la cura en las instituciones es un trabajo particular también, es un trabajo particular. Pero bueno, hemos llegado a horario. Bueno, gracias por quedarse hasta este momento. Gracias por las intervenciones y nos vemos en 15 días. Si les parece, bueno, trabajando esto justamente que trajo Daniela. De todas formas, les quiero contar un poquito cuáles son los textos que vengo ahí como dando vueltas. Bueno, la dirección de la cura, por supuesto, y los llamados escritos técnicos de Freud. Ah, Bueno, fui al museo, ¿viste? Como esto que se dice, como, bueno. eh, a ver si desempolvamos un poco eso y nos dejamos atravesar bueno, por la riqueza de esos textos, ¿no? Y nos dejamos como ahí también salir de ciertas comodidades. Pues son textos que me parece que acomodan y desacomodan, acomodan respecto de la técnica y desacomodan respecto de otras cosas. Así que me parece que vale la pena y bueno, análisis interminable, interminable, está esta cuestión, ¿sí? Porque bueno, hay otras cuestiones, ese texto es muy, muy vasto. Así que nos espero en 15 días, gracias. gracias a Buenas vos. Gracias, noches, Patricia. gracias No, Patricia. Muchas gracias a gracias. Muy ustedes, bueno. todos. Gracias. Muchas gracias, cariños. Nos Chao. Buenas vemos noches. en 15 días.